Y yo quiero hablarte en esta mañana de la esperanza en medio del caos. Y saben que si quiere ir buscando Ezequiel capítulo 37, Ezequiel 37 del 1 al 14, habla de un pueblo que se encontraba en una situación realmente caótica, en una crisis, en una profunda crisis espiritual, moral, social, económica, en la familia. Un pueblo, el pueblo de Israel, está hablando acerca de ese pueblo escogido de Dios. Y saben, hermanos, que hoy nosotros miramos nuestras sociedades, nuestra sociedad, y nosotros nos damos cuenta de algo que no estamos diferente a lo que pasaba en este tiempo aquí en Ezequiel 37. Pero solamente hay una cosa que va a hacer que vuelva la esperanza a las personas, a la familia, a la sociedad. ¿Y saben qué es eso? Es cuando Dios está presente en la vida del individuo, de la familia, de la sociedad. No hay otra alternativa. La única esperanza de cambio se llama Jesús. La única esperanza de cambio sigue llamándose Jesús. Y por los siglos de los siglos se va a llamar Jesús. Y hoy nuestra sociedad también está atravesando tiempos difíciles, donde muchas veces hay un rechazo a todo lo que se llama Dios, a la fe. Pero saben, hermanos, que aún dentro de nuestras iglesias, aún dentro de la comunidad cristiana, también está sucediendo que quizás no con nuestras palabras, pero sí con nuestras acciones, hay un rechazo a Dios. Y el capítulo 37 de Ezequiel, el profeta Ezequiel estaba cautivo en Babilonia, y no solamente él, sino todo el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Y estas personas estaban pasando realmente mal en ese lugar. Y bueno, nosotros leemos estos capítulos de Ezequiel y vemos que Dios se separa de su pueblo, que la gloria de Dios, por ejemplo, en el capítulo 10, dice que abandona el templo. La presencia de Dios, eso que hacía diferente al pueblo de Israel, se había apartado del pueblo de Israel, se había apartado del templo. Y los israelitas estaban quebrantados, estaban devastados, habían sido llevados cautivos, su familia, sus mujeres, sus hijos. Estaban viviendo tiempos realmente caóticos, tiempos de profunda crisis. Estaban siendo abatidos por sus enemigos. Ese pueblo que tenía una promesa de parte de Dios de que Dios iba a caminar con ellos. Pero saben, hermanos, que muchas veces Dios de una y otra manera le hablaba al pueblo y le decía: no hagan esto, no se vayan tras esos dioses. Esos dioses no fueron los que los sacaron de la tierra de Egipto. Esos dioses no sirven para nada. Pero el pueblo de Israel una y otra vez iba tras la idolatría, tras la desobediencia. Sus mentes estaban cauterizadas, sus corazones endurecidos, sus ojos estaban cegados por el pecado. Y sin duda que lo único que podía romper en el pueblo de Israel, lo único que podía romper una mente cauterizada, corazones endurecidos, ojos que estaban cegados por el pecado, lo único que podía romper era el Espíritu de Dios. Pero ese espíritu se había alejado del templo, dice la Biblia en el capítulo 10 de Ezequiel. Lo que podía traer restauración se había alejado. ¿Pero por qué? Porque Dios había sido paciente con ellos. Dios de una y otra forma le había hablado, pero ellos habían resistido a Dios. Ellos no habían escuchado a Dios. Ellos habían cerrado su corazón, habían cerrado sus oídos a todo lo que era el obrar de Dios.
Y el pueblo de Israel se encontraba en este momento derrotado, exiliado, cautivo, en otro lugar donde no era su pueblo, donde no tenían su casa. Y muchas veces nosotros, no es que Dios envíe a los enemigos, en el caso de Israel, a que los abatiera, sino que simplemente, como dice el capítulo 10, Dios apartó. Dios apartó, su mano de poder se apartó, su protección salió y ellos quedaron expuestos a sus enemigos. Lo que lo hacía diferente al pueblo de Dios era que Dios estaba con ellos. Pero cuando Dios se apartó, ellos quedaron solos, quedaron a la deriva. Y saben, hermanos, que muchas veces esto puede suceder en nuestras vidas. Muchas veces Dios se puede apartar de nosotros. Y aún hoy en el tiempo de la gracia, porque estamos viviendo tiempo de la gracia, pero donde yo recuerdo una cosa, donde la justicia de Dios también está vigente. No solamente el gran amor de Dios por la humanidad, por nosotros, porque Dios nos ama y nos ama con un amor incondicional. Pero hoy la justicia de Dios también está presente. Muchas veces nosotros confundimos el tiempo de la gracia y omitimos la justicia de Dios. Pero Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo santo. Y Él está con su pueblo. Pero muchas veces Dios nos habla de una manera, de otra manera. Dios es paciente. Yo recuerdo ese versículo bíblico en Primera de Pedro que dice que si el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, ¿cómo será el final de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y eso está en Primera de Pedro, en este tiempo de la gracia. En este tiempo de la gracia, en la iglesia primitiva, un Ananías y Zafira, por haber mentido al Espíritu Santo, cayeron muertos en la presencia de Dios. El Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que ama a la humanidad. Pero cuando ellos mintieron al Espíritu Santo, en este tiempo de la gracia, en el tiempo donde nosotros estamos viviendo, donde nosotros predicamos el amor de Dios, pero no podemos olvidarnos de la justicia inquebrantable de Dios, porque uno de los atributos fundamentales de Dios es que Dios es amor. Dios ama a la humanidad, Dios ama al ser humano. Pero otro de los atributos de Dios es que Dios es un Dios justo. Es que Dios está en su trono de justicia. Y aún hoy, en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, la justicia de Dios sigue activa. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos que Dios es un Dios justo. Y hablamos solamente del tiempo de la gracia, pero debemos de hablar de este tiempo de justicia. E Israel estaba en el capítulo 37 de Ezequiel viviendo tiempos realmente caóticos. Pero ¿saben por qué estaban viviendo esos tiempos? Porque le habían dado la espalda al Señor. Porque le habían dicho, yo no te necesito. Yo no te necesito. Israel le había dicho a Dios, quédate ahí, yo me quedo acá, yo me voy por este camino, cuando Dios le decía, andate por el otro. Ellos le habían dado la espalda a Dios. Y Dios, como buen caballero, dice la Biblia, que apartó su gloria del templo. Quitó su protección de ellos y los dejó a la deriva, como ellos querían. El deseo de su corazón era caminar sin Dios. Y Dios le dio la oportunidad y le dio el privilegio de caminar sin Dios. ¿Y qué pasó? El resultado fue que una nación como Babilonia vino y lo llevó cautivo. Y vemos aquí en el capítulo 37, versículo del 1 al 3, que dice que la mano de Jehová vino sobre mí, dice Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimo sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. El pueblo de Israel estaba viviendo una realidad.
estaba viviendo una realidad donde estos huesos secos representaban la vida espiritual del pueblo de Dios. La visión del valle de los huesos secos. Y dice la Biblia, seco en gran manera. Ellos tenían una realidad en su vida. Estaban viviendo un tiempo de profunda crisis. Crisis espiritual. Crisis social. Crisis de todo tipo. La realidad del pueblo de Dios por darle la espalda a Dios, por decirle, Señor, yo no te necesito, era que estaban secos en gran manera. El valle de los huesos secos representa a ese pueblo que le dio la espalda a Dios, a ese pueblo que quería vivir lejos de la presencia de Dios. Y saben que muchas veces en este tiempo de la gracia, nosotros, no con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, queremos vivir lejos de la presencia de Dios. Queremos estar lejos de la presencia de Dios. Muchas veces atravesamos diferentes tiempos de prueba y miramos y apuntamos a Dios y le decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede a mí? Pero ¿qué dice la Biblia? Porque la Biblia nos enseña y la Biblia nos instruye. Y Juan 16, versículo 33 dice, en el mundo tendréis aflicciones. La Biblia es clara. Y hay un dicho popular que dice que las cuentas claras conservan la amistad. Y Dios en su palabra, si nosotros nos sumergimos en ella y la leemos y la atesoramos en nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta que en el mundo vamos a tener aflicción. Pero la segunda parte de este versículo dice, pero confía, yo he vencido al mundo. En otras palabras, si tú estás conmigo, vas a ser un vencedor. Pero esto no quita de que nosotros no atravesemos tiempo de prueba, tiempo de dificultad. Y muchas veces esas pruebas vienen por nosotros mismos, por malas decisiones, por actuar apresuradamente. Lo menos es prueba de parte de Dios. Muchas veces por estar en sitios que Dios no está, en lugares que Dios no está. Y nosotros pensamos que estando en ese lugar Dios nos va a acompañar y Dios no está. Dios es un Dios inquebrantable. Dios es un Dios que su justicia es justa. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios que nos ama, pero en su amor Él quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor es que caminemos en su voluntad. Que podamos oírle, que podamos obedecerle, que podamos tener a nuestra familia bajo la bendición de Dios. Que podamos cada día pedirle que la bendición de Dios acompañe a cada familiar nuestro. Y el pueblo de Israel estaba pasando por esta realidad. Estaban secos y la Biblia dice secos en gran manera. La desesperanza había tomado el control de este pueblo. Pero hermanos, nosotros recordemos algo, no eran cualquier pueblo. Era el pueblo de Dios. El capítulo 7 de Deuteronomio dice, el especial tesoro sobre la faz de la tierra. Dice, Dios le decía a ellos, ustedes son mi especial tesoro. Ese era el pueblo que estaba atravesando este tiempo de profunda crisis. Y saben que nosotros también somos ese pueblo de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que nosotros somos esa nación santa. Ese pueblo escogido, ese pueblo apartado para Dios. Pero aún así, teniendo una promesa de parte de Dios sobre nuestras vidas, podemos vivir tiempo de profunda crisis, como le tocó a este pueblo. Un pueblo donde Dios quería caminar con ellos, pero ellos le habían dado la espalda a Dios. Un pueblo que las promesas de Dios eran inquebrantables sobre su vida, pero ellos habían decidido vivir lejos de la presencia de Dios.
Y muchas veces nosotros, teniendo la promesa de Dios sobre nosotros, podemos estar en esta tierra sobreviviendo y no viviendo los planes que Dios tiene para cada hijo y para cada hija. Y saben, hermanos, que nuestro compromiso es con el Señor. Tu compromiso va a ser con Jesús, el que murió en la cruz. Nuestro compromiso es con Él. Nuestro compromiso es solamente con ese Dios que murió en la cruz por cada uno de nosotros, por ese sustituto. Nuestro compromiso sigue siendo con Él. Y nosotros nos debemos a Él. Él nos ama y Él quiere lo mejor para sus hijos. Pero la pregunta en este día es si nosotros queremos tomar lo mejor que Él tiene para nosotros. Si queremos lo que Dios ha preparado y ha diseñado sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Porque parece una pregunta un poco sencilla, pero saben que muchas veces nosotros con nuestras acciones rechazamos esta pregunta. Muchas veces Dios nos dice algo y nosotros hacemos totalmente lo contrario a lo que Dios nos está hablando. El pueblo que tenía una promesa estaba viviendo una profunda crisis. Pero en medio de esa crisis hay un hombre que Dios había elegido para hablarle a ese pueblo, y este hombre era Ezequiel. Y Dios le dice del versículo 4 al 10, Ezequiel, levántate y profetiza. En otras palabras, háblale a ese pueblo, háblale lo que yo te he dicho. En el medio del cautiverio, en el medio de esa profunda crisis, háblale a ese pueblo. Hermanos, vemos el amor incondicional de Dios yendo una y otra vez con su pueblo Israel. Aún en medio de esa decadencia espiritual, Dios levanta a este hombre y dice, Ezequiel, háblale a ese pueblo. Hay esperanza aún en su cautiverio para ellos. Y saben que Dios no se va a cansar contigo. Dios va a ir una y otra vez y te va a hablar. Y te va a hablar. Y va a enviar una y otra persona a que te hablen. Y nosotros podemos atravesar diferentes etapas en nuestra vida como le pasó al pueblo de Israel. Estando en la bendición de Dios, Dios les hablaba. Pero cuando ellos le dieron la espalda y Dios se quitó de ellos y ellos fueron llevados cautivos, Dios les siguió hablando. Dios levantó un Ezequiel para hablarle en medio de su crisis espiritual. Y saben que hoy día Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Dios nos habla a través de la presencia de Dios. Este mes es el mes donde nosotros recordamos que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Este mes es el mes que nosotros recordamos Pentecostés, que es el sello de Dios sobre la iglesia. Y saben, hermano, que nosotros necesitamos que la palabra de Dios pueda obrar en nosotros para nosotros no caer en este tiempo de cautiverio. Porque Dios nos habla una y otra vez. Y Dios nos recuerda su palabra, cómo nosotros debemos de conducirnos. Su mirada está sobre ti. Cuando Dios te habla, su mirada está sobre ti. Es como cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos y le decimos, no lo hagas, no corras, no lo hagas, detenete, no corras. ¿Y qué pasa? Algunos de ellos siguen corriendo. ¿Y qué pasa? Se caen, se raspan, se lastiman. ¿Y qué hacemos los padres y las madres? Vamos a ellos, los levantamos, los ayudamos, los curamos, los traemos.
De la misma forma es Dios. Dios nos dice de una y otra forma, no es por ahí, no es ese lugar, no es esa decisión. Tenés que estar conmigo en la intimidad, tenés que buscarme, tenés que estar conmigo. Y Dios una y otra vez, hasta el cansancio, y muchas veces aún nosotros escuchando muchas palabras, hacemos totalmente lo contrario. Y Dios, cuando nosotros nos caemos, hace lo mismo que los padres terrenales. Viene, nos levanta, nos cura, nos venda, nos restaura y nos vuelve a hablar. Y eso fue lo que le pasó a este pueblo que tenía una promesa de Dios sobre su vida. Y en medio del cautiverio, ellos tenían una promesa de restauración. Aún en medio de esa profunda crisis espiritual, Dios le decía, yo lo voy a volver a restaurar. Aunque ustedes estén secos en gran manera, la vida del Espíritu va a venir sobre ustedes y ustedes serán mi pueblo. Porque el pueblo de Israel, lo que lo diferenciaba de las demás naciones, era que Dios estaba con ellos, que el Espíritu de Dios estaba con ellos. Y hermano, hoy no es diferente. Lo que nos diferencia de esta sociedad es que el sello del Espíritu Santo está en tu vida. Porque solo no podemos. Porque solo estamos apartados de Dios. Porque solo caemos en cualquier cosa. Pero es el sello del Espíritu Santo sobre la iglesia que nos hace apartarnos para Dios. Y Dios tenía una promesa de restauración, de vida espiritual sobre este pueblo que le había dado la espalda. Y Dios sigue teniendo sobre la iglesia el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien nos habla cada día, quien nos restaura. Dice el versículo 14, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Aunque estaban secos en gran manera, pero Dios dice, yo voy a poner mi espíritu en ustedes y ustedes van a vivir. ¿Y qué pasó? Dios puso espíritu en esos huesos y vivieron. Pero eso representaba al pueblo de Israel, la condición espiritual como ellos estaban. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado su promesa sobre nosotros. Su Espíritu Santo está sobre nuestras vidas y Él trae vida sobre nosotros. Yo no sé cómo te encontrás hoy, pero si quizás estás atravesando un tiempo de profunda crisis, solo la presencia de Dios hará que tu vida pueda vivificarse. Solo la presencia de Dios podrá traer vida sobre tu vida. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos la presencia de Dios cada día. No nos podemos dejar estar. No te dejes estar. Busca la presencia de Dios. Porque sin el Espíritu Santo estamos a la deriva. Sin el Espíritu Santo estamos en desesperanza. Sin la presencia de Dios caminando a nuestro lado, no somos nada. La promesa de Dios se va a cumplir en tu vida. Pero hay algo que tenemos que hacer, como hizo el profeta Ezequiel. Y Dios le dice a Ezequiel, levántate y profetiza. Háblale. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en esta mañana. Levantarnos y hablarle a nuestra vida, a nuestro corazón. El Espíritu Santo vendrá. Él ocupará nuestras vidas. El Espíritu Santo fluirá en nuestras vidas. La promesa de Dios se va a cumplir. Pero necesitas levantarte. Necesitas levantarte. Necesitas creerle a Dios. Necesitas creerle a su palabra. Su palabra sigue vigente, Él no ha cambiado. Pero necesitas tomar acción en esta mañana. Dios ha preparado cosas preciosas para sus hijos. Si no estamos viviendo, y yo me pongo en este lugar, si no estamos viviendo la vida que Dios diseñó para nosotros, no es por el que está a mi lado,
no es por el otro, es por mí mismo. Es por las decisiones que yo he tomado. Necesitamos reconocer nuestra realidad. Si no reconocemos nuestra realidad, Dios no puede cambiar tu realidad. Pero cuando reconoces tu realidad, necesitas tomar una acción, porque no podemos seguir en el mismo lugar de siempre. Dios te ha llamado a crecer. Dios te ha llamado a que dé fruto. Dios te ha llamado a que puedas bendecir a otro. Dios ha depositado algo en tu vida y lo ha depositado en ti. Y tenés que hacer algo con eso que Dios te dio. Y tenés que saber que hay una promesa de Dios sobre tu vida que se va a cumplir. Pero necesitas levantarte. Necesitas levantarte. Y este es el día. Este es el momento. Este es el mes del Espíritu Santo. Este es el mes de Pentecostés. El Espíritu Santo es el único que puede traer vida sobre nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos seguir clamando por Él. Necesitamos hasta ser transformados. Necesitamos ser transformados en hombres y mujeres que le creen al Señor. Que a pesar de las dificultades siguen adelante. Porque las dificultades van a estar. Es una realidad. Vamos a atravesar tiempos de necesidad. Y muchas veces en muchas áreas de nuestra vida. Pero aún así necesitamos levantarnos para creerle al Señor. Muchas veces, hermano, vos vas a ver tu realidad de una forma. Pero la Biblia te está prometiendo que Dios quiere bendecirte. Y vas a tener que orar. Y orar conforme a la palabra de Dios. No conforme a tu realidad. Y ahí vas a estar poniendo a Dios por encima de tu realidad. Y Dios se va a despertar por ti, como dice Job. Dios se va a despertar por ti. Dice la Biblia, y aunque tu primer estado ha sido pequeño, tu postrer estado será aún mayor. Y en esta mañana yo te invito a que estés en pie. Y vamos a orar para terminar en esta mañana. Esta palabra no se queda aquí. Esta palabra se tiene que ir contigo a tu hogar.